Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín y estamos viajando por América hace 2 años y medio. Nos encontramos actualmente recorriendo Perú. Hace muy poquito que entramos a este país que es totalmente nuevo para nosotros y nos vinimos hasta la localidad de Layo, un pueblo acá entre las montañas del altiplano peruano. La ruta para llegar fue tremenda, la pueden ver en el video anterior, pero queríamos llegar hasta acá porque acá se encuentra uno de los nuevos puntos turísticos de Cusco. Ayer llovió mucho, así que decidimos quedarnos acá trabajando y no salir a recorrer, pero hoy el día está un poquito mejor. Hoy está nublado, pero cada tanto se despeja el sol, así que esperemos que los colores en la montaña se vean, porque el atractivo es una montaña de colores. Así que quédense ahí y no se pierdan este video en el que vamos a recorrer la montaña que está acá en Layo y capaz sumamos una montaña más. Vamos a ir viendo en el camino. Para los que no sepan, Blanquita es nuestra casa con ruedas y pasamos 2 noches en ese lugar. La montaña de colores que vamos a ir a visitar es esa de ahí atrás. Por ahí arriba se ve un zigzag que vamos a ver hasta dónde podemos ir con Blanquita. Acá tenemos a la laguna Langui. La verdad que el paisaje es precioso. Y recién que terminamos de grabar este video nos dimos cuenta que ahí hay una alpaca, se mezcla muy bien con las ovejas, son muy lanudas, así que nada, están pastando acá al ladito nuestro. Estamos dejando el pueblo, estamos en las afueras de Layo en realidad. La montaña que tenemos enfrente es la que queremos subir, así que vamos a acercarnos un poco con Blanquita. No vamos a hacer todo el camino porque no se puede, según nos dijo recién un señor en el almacén. Se puede llegar bien con el auto hasta un punto y después ya es caminando, así que bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Ahí atrás está el lugar donde pasamos la noche, más o menos a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. Con Blanquita hicimos unos 4 kilómetros desde la plaza y llegamos más o menos a los 4.200 metros. Y si bien podíamos seguir por el camino, no sabemos si va a haber lugar para parar más adelante. No solo para parar, sino también para poder girar y dejar a Blanquita mirando para el otro lado para después poder volver. Así que la dejamos acá, que nos dio súper bien para poder dar la vuelta, para poder dejarla estacionada sin que molesten la ruta. Y ya nos hizo ahorrar unos 4 kilómetros y 400 metros de desnivel, que a esta altitud créannos que es un montón. Desde la plaza hasta el final del trekking son 10 kilómetros. Sí, así que nos quedan unos 6 kilómetros por caminar. La montaña que estamos yendo a ver es esa que está ahí. Agarramos los palos de trekking, agua, nos pusimos protector solar, gorra, llevamos creo que todo. Así que bueno, vamos a empezar a caminar muy despacio porque a tanta altura nos agitamos mucho. Estamos haciendo el camino todavía que se podría haber hecho con Blanquita. Miren ya los colores que tiene esa montaña desde acá abajo son impresionantes. Todavía no encontramos otro lugar en el que hubiéramos podido dejar a Blanquita más adelante porque no hay donde pegar la vuelta. Pero qué montaña. Ahí atrás se empieza a ver el lago Langui. ¿Cómo estás, Belu? Bien, bien. Voy caminando despacito y hablando poco. Acá había otro lugar donde podríamos haber dejado a Blanquita tranquilamente. Supongo que debemos haber hecho como 1 kilómetro. Este es el lugar donde podríamos haber venido con Blanquita, que hay más o menos lugar como para pegar la curva. Estamos ya más cerquita del zigzag de adelante. Y dicen que este camino lo van a ir mejorando porque es un atractivo nuevo que surgió en el 2020, ¿no? Surgió en la pandemia cuando la gente de Layo se dio cuenta que podían aprovechar toda la belleza de esta montaña para el turismo, así que bueno, allanaron un poco el camino para poder llegar.
Tengo entendido que la idea es ir mejorándolo de a poco para que llegue a ser un gran punto turístico. Y además la laguna Langui, que se ve atrás mío, es una de las lagunas más grandes del departamento de Cusco, así que no solo vale la pena venir al Layo por la montaña de colores. Y esta montaña se la conoce como Pallay Punchu, otro nombre es Pallay Poncho porque la forma que tiene parece el poncho de un poncho andino. También le dicen la montaña filuda de colores porque se ven las capas así, de forma vertical casi. La verdad que es bellísima, al menos desde acá abajo. Imagino que de arriba las vistas deben ser muy bonitas. Nos llama la atención esa casita que hay ahí en el medio de todo este valle impresionante. No sabemos si vivirá alguien o no. Pero bueno, seguimos subiendo a ritmo lento pero seguro. Así y todo, acá tenemos el camino para bajar a la casa. No sé si se llega a ver allá atrás. Acá se puso más angosto y en subida el camino. La verdad que acá ya está bastante áspero. Miren por ahí todas las llamitas que hay en el medio del valle. Y algo que quería mostrarles es, ¿ven los colores que tiene ahí la montaña? Si la alejamos, está toda cubierta con vegetación, pero tiene los mismos colores que la que estamos yendo a ver. Es toda la misma montaña. Ahí nos acaba de pasar un vehículo, el primero que hemos visto en el camino. Ahora que se nubló se pueden apreciar bien los colores que tiene por ahora esta montaña. Predomina el rojo y el verde. La verdad que es increíble. Ahora llegamos al primer zigzag. El camino va hasta allá arriba, es una locura. Y acá había un lugar para dejar a Blanquita si hubiéramos querido. Pero bueno, llevamos más o menos 2 kilómetros y bastante desnivel hecho. Lástima que no sabíamos, si no hubiésemos venido hasta acá nos ahorrábamos 2 kilómetros, 1 hora de caminata. Y bueno, nos quedan 4 kilómetros. Hubiera estado bueno dejar a Blanquita ahí, nos ahorrábamos un montón. O mismo acá en la curva hay espacio también para dejar estacionado. Por ahí está todo el zigzag. Y lo que vamos a hacer nosotros es ir por acá, que pareciera que hay un camino que corta un poco para no dar toda la vuelta. Así que bueno, vamos a seguir subiendo. Veníamos subiendo como unos campeones y ¿qué pasó? No doy más. Me sentí que de pronto que me bajaba la presión. Así que llegué hasta acá, me senté, tomé agua, estoy respirando. En el almacén el señor nos vendió caramelos de eucalipto, no había caramelos de coca, así que nos dijo que lleváramos eso. Estamos comiendo caramelo. Yo no sé si decir o no, ahora lo voy a pensar en este descanso que estoy haciendo. Espero que valoren el esfuerzo que está haciendo Belu para poder mostrarles el paisaje de hoy. Pero bueno, sepan que no todo es color de rosas. Y algo que nos está enseñando este camino es que es mejor ir por el zigzag de los vehículos que subir cortando camino porque uno no se agita tanto y no pierde tanto aire que después cuesta mucho recuperar. La verdad que es impresionante esta montaña y haciendo zoom por allá arriba vimos una persona. Miren allá, no sé si se llega a ver, hay 4 personas. Así que bueno, ya tenemos en vista el objetivo. Seguimos subiendo, cada vez estamos un pasito más cerca. No sé ni si se llegará a ver, pero desde acá se ve Blanquita. Ahí atrás, miren.
Qué locura todo lo que hemos subido, amigos. La verdad que es impresionante. Y esta parte del zigzag es solo para 4x4. Hasta el zigzag podríamos haber llegado con Blanquita. Más no. No sé cómo se verá el final, pero qué locura, por favor, este lugar. Estamos ya a 4.585 metros sobre el nivel del mar. Por ahora creo que estamos por llegar a la parte más alta. Miren, allá está el camino. Por allá atrás creo que está el mirador. Así que ya casi estamos. Miren, ya desde acá es recto. Caminando llegamos al estacionamiento. En este lugar es donde se pueden dejar los vehículos. Y lo que nos acabamos de enterar es que hay dos accesos para llegar a este lugar. Uno es por el que vinimos nosotros y otro es por Ocobamba. Que es para aquel lado, Cobamba está sobre la 3S. Y bueno, recién se fue un auto que estaba acá y salió para allá. Desde allá cortás unos pocos kilómetros de la 3S y venís para acá. Claro, porque supongo que debe quedar un poquito más cerca. No sé cuál será el nivel de dificultad, cuánto habrá que subir. Acá había que subir mucho y tenía una parte del camino, la última que estaba bastante pedregosa. Había en especial una curva en mal estado que nosotros creemos que si hubiésemos estado con Blanquita no la íbamos a poder subir. O capaz que rompíamos algo en el medio. Pero a nosotros nos gustan las cosas difíciles. Así que miren lo que es la vista que tiene Belo atrás. Es impresionante. No tengo palabras, la verdad. Y tardamos 2 horas en llegar hasta acá a la cima y nos queda ahora ir al mirador. Porque si pensaron que había terminado, el mirador está cruzando esa montaña de ahí arriba. La verdad que no podemos creer lo que es este lugar, amigos. Es impresionante. A ver quién encuentra a Blanquita. Dejen en los comentarios quién la está viendo. Para los que no la hayan visto, ahí abajo está. No, la verdad que es impresionante, no lo puedo creer. Y miren, encima le está dando el sol como para que se vean bien los colores. Y ahora nos falta subir ese zigzag chiquito que hay ahí. Chiquito. ¿Qué, no es chiquito? Yo ya no doy más. Ya estamos, un toquecito más. Miren por allá atrás el nevado que empezamos a ver desde acá arriba. Miren, ahí lo alejé un poquito. ¡Qué locura! Acá está el primer cartel que dice sendero. Hay dos. Uno que va hasta allá atrás es más largo, pero tiene mucho zigzag igualmente arriba. Este es más corto, también tiene zigzag. No sé. Esta última subida para llegar al mirador es matadora. ¿Cómo estás, Belu? Respirando de a poquito, cada metro sobre el nivel del mar que uno sube, menos oxígeno en el aire. Ya estamos a más de 4.650. Ya nos queda muy poquito. Estoy tomando aire para encarar el último tramo. Oficialmente, amigos, llegamos a la cima. No se puede creer dónde estamos, Belu. No puedo más. Y el aire acá se levantó mucho viento, pero las vistas son espectaculares. Miren lo que son estos colores, amigos. ¡Wow! ¡Wow, Belu! Es increíble. Para nosotros esto fue una prueba además, porque no sabíamos si íbamos a llegar. Nunca hicimos una caminata a tanta altura. Estoy más que conforme, la verdad. 6 kilómetros más o menos hicimos. Unas 3 horas. Unas 3 horas de caminata, todo en subida, todo fue en subida. Lo bueno es que la vuelta nos queda todo en bajada. No, pero yo no puedo creer este lugar. Le voy a poner la otra cámara para que vean cómo se ve desde acá arriba. Es impresionante. Y hay una nube negra arriba que a mí me preocupa un poco, pero la verdad que no me importa. Estar acá es muy guau, la verdad que increíble.
Acabamos de levantar el dron. Queremos ver si podemos hacer algunas tomas de toda la formación desde arriba. Hay mucho viento, así que está tirando alertas constantemente, no solo por el viento, sino también porque estamos a muchísima altura. Nosotros acá estamos más o menos a 4.700 metros sobre el nivel del mar y el dron está más arriba. Así que bueno, estamos salteando las alertas y esperemos que las tomas que les vamos a dejar a continuación valgan la pena. La verdad que estamos felices de haber llegado a este lugar, nos parece alucinante. Leímos por ahí que a la montaña Vinicunca van 2.000 turistas por día y estamos solos. O sea, ¿pueden entender que estamos solos en este lugar impresionante? Esta no es Vinicunca, Vinicunca está todavía un poco más yendo hacia Cusco. Es el segundo atractivo más visitado de Cusco. Esta montaña, que es Payaypunchu, es súper nueva y de turistas vimos 4 que cuando llegamos nosotros se subieron al auto y son los que se fueron para Ocobamba, y creo que nadie más. No, una locura, estamos solos, pudimos disfrutar un montón de este lugar. Creo que lo ideal hubiera sido venir más temprano para poder disfrutarlo más tiempo, pero tampoco sabíamos cuánto íbamos a demorar, no sabíamos ni si íbamos a llegar, así que nada, creo que objetivo cumplido, amor. Súper cumplido. Ahora empezó a caer alguna que otra gotita, como que está avisando que se va a alargar. Además hay una nube negra arriba impresionante. No sé cómo hizo el dron para no caerse. Así que bueno, nosotros vamos a empezar la vuelta a Blanquita antes de que se largue a llover. Además son casi las 5 de la tarde, tenemos más de 6 kilómetros, vamos a tardar como mínimo 1 hora. Así que bueno, vamos a tener que meterle para bajar lo más rápido que podamos antes de que se nos haga de noche también. Se hace de noche, a eso las 5:30, 6 de la tarde. Ay, la verdad que estoy re contento de haber llegado. Yo también. Fue increíble, la verdad que un muy lindo trekking para hacer, para poder disfrutar de la naturaleza. Estamos solos, recién nos voló un águila por arriba. Súper cerquita. Bajamos ya la primera parte, llegamos al estacionamiento y quería decirte que lograste subir por más que dijiste que no lo ibas a lograr, así que felicitaciones. La primera vez que paramos abajo, realmente me sentía mal, sentía la presión baja, así que yo de verdad le dije a él, creo que me quedo acá, seguilo vos, pero bueno, tengo un compañero que me apoya muchísimo, así que vino todo el camino diciéndome, vos podés, vos podés, vos podés, y pude, así que gracias Martu, y gracias también a los caramelos de eucalipto, que aunque no parezca, cada vez que los comía es como que podía respirar un poco mejor, y bueno, con esas 2 cosas pude llegar a la cima. Es importante también estar aclimatados cuando uno viene. Nosotros ya desde que salimos de Cochabamba venimos en altura y eso, bueno, también un poco te ayuda a ir manejando el aire.
hay que moverse muy despacio. Los palos de trekking nos ayudaron muchísimo, aunque no tuvimos en sí subidas demasiado marcadas, pero bueno, fue un apoyo. Para llegar a este lugar hay principalmente dos formas. Una es venir desde el Ayo, que es allá abajo. Hay que venir por todo ese camino zigzagueante que se ve ahí. La otra forma, como les dijimos, es por Ocopampa, que es el camino que se ve allá, que la verdad creemos que es más fácil vehicularmente, porque el del Ayo es bastante heavy, sobre todo la última parte que tiene el zigzag ese, que la verdad que pueden llegar en vehículo hasta ahí, van a caminar menos que nosotros, pero toda esta parte última la verdad que te liquida. Si no, la otra forma es tomarse un taxi en Layo, que no son caros creo y te suben hasta acá arriba. Esa es otra forma de no caminar todo esto. Piensen que si vienen en vehículo ya están acá y solo les queda subir hasta el mirador, que es poquito. Así que nada, vengan de la forma que vengan, vale la pena venir a esta nueva montaña de colores de Cusco sin ningún lugar a dudas. Y un dato no menor que no les contamos es que esta caminata aún es gratuita. Como es un atractivo súper nuevo, todavía no está tan promocionado turísticamente, así que llegar hasta acá es gratis si venís con tu vehículo o caminando. Si no, bueno, pagarás un taxi o algún tour, pero la entrada es gratuita. Es la única montaña de colores de Cusco que es gratuita, y para llegar desde Cusco hasta acá hay un viaje largo porque la verdad que no está cerca, pero la verdad que si les gusta la naturaleza, si les gusta disfrutar de los paisajes increíbles, creo que esta caminata es un 10. Y otra cosa es que lo visitamos en octubre. Sepan que a partir de noviembre empiezan las lluvias y los caminos a este lugar pueden complicarse un poco. De hecho, estando en los primeros días de octubre, ya van 2 días que nos levantamos y la cumbre de las montañas está totalmente cubierta. Dejamos pasar el día, empezamos la caminata después del mediodía para esperar a que levantaran las nubes. Y lo que nos gustó a nosotros hacerlo desde el Ayo es que pudimos disfrutar del lago unos días. La verdad que eso fue un plus. Así que bueno, vamos a empezar la bajada porque si no se nos va a hacer de noche. No sé cuánto se llegará a ver, pero ahí tenemos una cascada que cae desde las montañas. Y es impresionante cómo cambió la temperatura ahora. La temperatura, el paisaje, ya todos los colores se ven mucho más apagados porque está todo nublado. Cuando les daba el sol los colores eran mucho más vivos. Pero no hay viento, no hay frío, no hay nada acá. Por suerte esta montaña que está de atrás nos está tapando todo el viento, así que estamos bajando súper bien. Y estamos yendo ahora por uno de los atajos porque para bajar claramente no hay problema. Así que bueno. Siendo las 6 de la tarde se nos hizo de noche. Menos mal que trajimos la linterna. Hay todavía un poquitito de visión. Por allá atrás están cayendo rayos. Así que bueno, lo mejor sería que salgan más temprano que nosotros. Buenos días, días, porque buenos hemos tenido mejores. Nos vinimos desde el lado donde pasamos la noche, estas noches, hasta la plaza principal. La idea acá era hacer un par de compras y agarrar ruta hacia el lado de Combapata. Y en cuanto llegamos acá a la plaza, notamos algo en Blanquita. Antes no lo habíamos notado porque primero que vino nos bajamos de Blanquita. Y segundo que como veníamos por un camino de ripio, de tierra, no se notaba nada. Pero apenas pisamos el cemento, nos dimos cuenta que estábamos en llanta completamente. Así que ahora hay que sacar la llanta para poder arreglarla. Estábamos buscando alguna gomería acá en el pueblo, preguntamos. Algunas personas nos dijeron que no había y otros nos habían dicho que caminando para uno de los lados sí. Encontramos a Linda, una hermana acá de la iglesia de la parroquia del Ayo, y nos ayudó a encontrar la gomería. Así que la vamos a sacar y la vamos a llevar rodando unas 2 o 3 cuadras hasta la gomería. Vamos a estrenar el cricket de Blanquita por primera vez. Las otras veces que pinchamos siempre encontramos gomerías para poder cambiarla sin tener que usarlo. ¿Cómo te ves, Martu, para esto? Preferiría no tener que cambiarla, pero bueno, vamos a ver si podemos salir del paso. Después de luchar un poco, salió la rueda, pero no le vimos dónde está rota como para que haya perdido todo el aire. Ahora vamos a ver si en la gomería le encuentran la pérdida y la pueden emparchar. Pero bueno, cuesta mucho sacar una rueda de un vehículo tan pesado. Creo que sería mejor tener un cricket botella. Y además otra cosa es que estamos a 4.000 metros de altura, así que hacer fuerza acá te mata. Nuestro cricket es el cricket original que viene de fábrica, de la Transit, que no es botella, es manual. Así que hay que hacer mucho esfuerzo para poder levantarla. La rueda parece en buen estado, no le vimos
ningún tornillo, ninguna piedra, ningún tajo. Pero por algo se desinfló, así que algo le van a encontrar seguro. Parece que se solucionó el problema. A ver qué nos cuenta acá Martu, que fue el que fue a hablar con el gomero. Ya no tengo aire. Tenía un huequito chico y por eso perdió el aire. Así que nada, la emparchó en 20 minutos. Ahora hay que volver a ponerla y en teoría quedó bien. Y me cobró 15 soles el parche chico, 4 dólares y algo. Así que bueno, quizás tuvimos suerte. Dijo el gomero que la goma en sí la veía bien. Debe haber sido alguna piedra o algo. No sé por qué si nunca agarramos caminos de tierra y piedra. Justo ayer el camino que hicimos para ir a la montaña era bastante pedregoso. Así que bueno, calculamos que debe haber pasado ahí. Puede ser que se haya desinflado en toda la noche. Parece que está solucionado el problema. La verdad que toda la gente es súper amable, linda, que nos vino a ayudar, nos ayudó a buscar el gomero, nos acompañó hasta donde estaba el gomero, habló con él, le explicó la situación, todo. Desde que entramos a Perú hace una semana, realmente todas las personas con las que nos cruzamos son más que amables con nosotros. Para salir del Layo no vamos a tomar la misma ruta que tomamos para entrar, que fue de Ripio y de Cornisa. Esas se las mostramos en el video anterior. Sino que ahora lo que vamos a hacer es bordear la laguna Langui y vamos a salir por una ruta que es asfaltada en teoría. El camino que va bordeando el lago estaba cortado y nos hicieron entrar como a una calle interna de este pueblo. Menos mal que tenemos la cubierta recién cambiada. Están trabajando a lo largo de todo el camino, ya nos desviamos en la parte anterior y ahora acá está cortado. Nos dejaron pasar y ahora seguimos bordeando la laguna Langui. Me llama mucho la atención el color, tiene unas partes donde se ve turquesa, pero digo que si hiciera un par de graditos más está para darse un chapuzón, ¿eh? En esta zona del lago hay criaderos de truchas y alevines y ahora estamos en Langui. Vamos a atravesar el pueblo y vamos a salir a la ruta 34G que nos va a llevar nuevamente a la 3S. Y bordeando el lago llegamos a un lugar donde hay flamencos rosados. Miren qué lindos. No esperábamos, la verdad, ver flamencos acá. Pero miren qué lindo. Teníamos hambre, así que hicimos una parada para comer. El almuerzo completo está a 6 soles. De segundo tengo ají de pollo, que es pollo en una salsa. Abajo acá hay papas y acá arroz y huevo. Y yo me pedí matasca, que es como un guiso. Tiene carne, papa, zanahoria, arveja y arroz. Está bueno. Con la panza llena ya estamos dejando Sicuani. Nos quedan unos 30 kilómetros en principio hasta Combapata. Hemos llegado al pueblo de Combapata. Miren qué lindo pueblo con todas las montañas de marco. La verdad que es muy lindo. Por ahí tenemos a Blanquita y a la iglesia. Hemos estacionado en la plaza principal del pueblo. La rueda de Blanquita por ahora está entera, así que eso es un alivio. Y parece que llegamos justo con la tormenta, se está largando a lloviznar. Así que Belu ya está preparando el mate y vamos a merendar algo rico.
Y también aproveché para hacer algunas compras, compramos un poquito de verdura, por acá hay camote, hay papa, zanahoria, tenemos banana, manzana. Y compré para merendar unos pan de mantequilla, me dijo que se llaman la chica. Martu ya probó 2, va por el tercero. Bueno, lo hago para que lo vean en el video, ¿no? Porque me los esté comiendo. Sí, es todo un sacrificio lo que estás haciendo. Son muy ricos, como si fuera una media luna, un croissant, algo así. Puede ir con un jamón y un queso en el medio, que eso me gusta. O con dulce de leche, que también me gusta. O con nada, como lo estoy comiendo yo, que está buenísimo. ¿Y ahora vas a hacer el mate? Voy a hacer el mate. Algo que no les contamos, camote le dicen acá a lo que nosotros en Argentina le decimos batata. Así que nada, un detalle. Voy a hacer el mate. La idea de hoy era llegar a Palcollo. No esperábamos tener que cambiar la rueda de Blanquita y eso nos llevó bastante tiempo, lo que hizo que nos retrasáramos en todo. Así que dijimos, mejor pasemos la noche acá en Combapata y mañana subimos tranquilos a Palcollo. Así que bueno, todo esto también es parte del viaje, uno no puede siempre tener todo planeado, a veces surgen imprevistos. Por suerte lo pudimos solucionar bastante rápido y fácil. Y bueno, esperemos que ahora dure el parche que le pusieron a la cubierta. Y en el próximo video les vamos a mostrar la subida hasta la cordillera de Palcollo, a las montañas de colores que hay arriba y al bosque de piedras. Así que no se pierdan el próximo video, esperemos llegar y poder conocer toda la belleza que hay en esa zona. Suscríbanse al canal si les gustó el video, esperamos que haya sido así. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo. Recuerden también, si van a viajar al exterior, hacerlo siempre con asistencia al viajero. Nosotros viajamos asegurados con ASIS 365 y con el código CAMINANDO tienen un 5% de descuento extra a todas las promociones que haya en la página. Y bueno amigos, nos vamos a tomar unos mates, a descansar y mañana se viene un nuevo día de aventuras, así que no se lo pierdan.